Yo soy de Belvedere, bien de la zona de la cancha de Liverpool, sí. Viví en 2 lugares en Belvedere, pero siempre a 2 cuadras de la cancha. Muy vinculado a Liverpool y a un colegio que digamos tuvo que ver en la fundación del cuadro, que es Colegio San Francisco de Asís. Mis padres, los dos, trabajaron en el comercio. Mi madre murió hace 2 años, mi padre vive, tiene 90, con él todavía voy a la cancha. Fuimos el otro día. Los dos trabajaron en áreas comerciales, pero los dos tienen terminada la escuela, ¿no? El tránsito mío por aquel colegio, que era un colegio muy bueno, seguramente no llegaba a los estándares de calidad en lo formal de otros colegios que yo descubrí con los años, porque para mí el mundo era Belvedere y Paso Molino, se terminaba ahí, un poco de La Teja, un poco Nuevo París. Pero el tránsito ese fue muy bueno, entonces como que para mí se fue dando como en forma natural el pasaje de un año a otro, En eso la familia y los dos padres siempre nos apoyaron en cuanto a empujar la educación. También nos alentaron a hacer idiomas. Yo estudié inglés muy temprano, lo cual después resultó para mí ser una herramienta esencial. Yo en mi posgrado lo hice en Estados Unidos. Estamos hablando de un barrio, en la década del 70, comienzo de los 80, o sea que en eso fueron muy... Y también nos estimularon a hacer música, estudiamos guitarra. Y entonces el gran parteaguas fue cuando terminé en cuarto de liceo, en aquel microclima que había del barrio, de San Francisco, de Liverpool, y te venías al Bauzá, ¿no? El liceo más poblado del Uruguay, dictadura, años 79 y 80, te controlaban la entrada, el uniforme tenía que ser impecable, muy duro, y me costó bastante la primer parte de mi entrada al Bauzá, fue como un choque cultural, porque veníamos de un lugar que éramos todos amigos, estábamos 11 años juntos, familia, barrio, nos conocíamos. Mi familia era una familia desde el punto de vista político bastante neutra, digamos, ¿no? Muy democráticos, pero no jugaron un rol muy importante en mi formación en ese sentido. Como que sus preocupaciones iban por mantener a la familia, básicamente. Laburar y laburar. Digo, ese era un poco el centro, ¿no? Venían los dos de familias de inmigrantes, los Radi inmigrantes libaneses, los Isola inmigrantes italianos. Entonces era como que el trabajo y mantener la familia y tratar de comprar una casa para sus hijos, que recién lo logramos cuando yo tenía 14, 15 años, era como el centro, ¿no? Los temas políticos no se hablaban prácticamente. Y en mi casa prácticamente no había libros, ¿no? Que eso es otra cosa. Me gustaban muchas cosas, pero me gustaba mucho la física. La física me apasionó siempre. Hubiese sido una posible vocación si en Uruguay hubiese habido doctorados de física en aquel momento, que no había, que ahora sí hay. Que eso es parte de una transformación, ¿no? Cuando me enfrenté en sexto en decidir qué hacer, opté por medicina y estoy muy contento de haber optado por eso, pero podría haber optado por otra carrera científica. Lo que pasa que en el Uruguay no había. No tenías licenciaturas. En la vieja Facultad de Humanidades y Ciencias, que era en la calle Tristán Narvaja. Y los licenciados muchas veces terminaban siendo docentes de secundaria. Con lo cual eso no era lo que yo quería hacer. Cuando ingresé a medicina entré con el interés de zambullirme en un espacio académico que me alimentara y donde yo pudiera ver qué opciones tenía. Y muy rápido me integré a la cátedra de bioquímica, de la que ahora soy director. Yo entré a la facultad en el 81, o sea que este año se cumplieron 40 años que entré a la facultad con 18 años. Y en el año 82 ya estaba en la cátedra. Y hasta el día de hoy nunca me fui. En aquel momento yo creo que parte de ese entusiasmo era que sentíamos en algún lugar que estábamos haciendo algo súper revolucionario y súper diferente y súper importante. Entonces es toda una generación, éramos incansables. Porque aparte había que armar los laboratorios no estaban armados, se estaban empezando a armar. Entonces nuestra generación también trabajó mucho en montar los laboratorios, o sea, muchos estudiantes que hoy llegan a formarse con nosotros y son brillantes y hacen preciosas tesis, pero de alguna forma el laboratorio ya está. Después ellos contribuyen también, pero el laboratorio, lo básico ya está. Nosotros teníamos como esa doble... ¿Aprender? Éramos parte de un cambio social, cultural, y la verdad que se sentía... Yo nunca me planteé cuando me fui, y más que trabajé re bien afuera,
la posibilidad de quedarme para siempre, porque era como, no, yo tengo que volver. ¿Te fuiste en qué año y a dónde? Yo me fui en el año 89 a la Universidad de Alabama, en Birmingham, Alabama, donde ahí hicimos descubrimientos muy importantes, línea de investigación con la que sigo trabajando hasta hoy, ¿no? Y fue la que propició mi ingreso a la Academia de Ciencias de Estados Unidos, todo eso. Un cambio, me imagino, drástico, un laboratorio uruguayo recién formándose a pasar a un lugar... No, claro. Que hasta capaz que te sentías medio como... Te explotaba la cabeza. O sea, porque ahí, por primera vez, yo dije, pucha, pero ahora el único límite no son los límites que me impone el contexto, el límite soy yo. Eso fue una de las cosas más importantes que pasó en mi cabeza. Porque hasta ese momento era, está roto el enchufe, no llega el reactivo, no tenemos suficientes animales, ahí no había excusa, tenías todo. Además fui a un laboratorio de primera con una persona que me trató súper bien, con la que sigo siendo hermano y amigo hasta el día de hoy, el profesor Freeman. Y entonces, bueno, estaba todo dado, fue un grupo muy productivo ese, en Alabama, hicimos cosas muy importantes, como que se juntaron, fue un momento justo, y sí, fue como un shock cultural. Y luego cuando volví, porque cuando me estaba viniendo, sí, no, te ofrecemos A, B, C, D, quédate, me volví, pero mantuve mucho la red con el exterior, fue algo que mantuve siempre estuve en contacto con los grupos del exterior, siempre entendía la ciencia como una actividad colaborativa, y esas redes Uruguay las estaba formando en aquella época, porque Uruguay tenía muy cortadas las redes. Entonces, bueno, yo no tenía redes fuertes con Francia, como tienen muchos, gente del Pasteur, Ehrlich, todos los que han venido, pero yo establecí una red de contactos fuertes con algunos países de Europa y con Estados Unidos, que después trajeron mucha financiación a la Universidad de la República. Porque nosotros ganamos financiación internacional de muchos institutos que con nosotros cooperaron y lograron que nuestros laboratorios mejoraran, sumándole a la inversión local, que siempre ha sido escasa, inversión de afuera. Y nosotros ahí logramos montar laboratorios que son muy buenos, la verdad, son muy buenos. Y bueno, ahí estuve 89, 90 y 91, 3 años. Y me volví, y en el 92 reengancho, armando un pequeño grupo de investigación que continuaba el equipo de investigación con el que yo había empezado a trabajar en Montevideo, pero lo ampliaba a otras áreas. Y ese grupito terminó generando con los años lo que hoy es el Centro de Investigaciones Biomédicas de la Universidad de la República, ¿no? Que hay 80 personas, 90 personas. Entré a la Academia de Ciencias de Estados Unidos, fue muy emocionante que el edificio central está en el Mall de Washington, D.C., es un edificio espectacular con una estatua de Einstein en la entrada. Entré y en el hall central estaba la bandera de todos los países que tenían delegados miembros y por primera vez estaba la de Uruguay. Te cambia la vida porque es un gran premio. Dentro de los premios o un gran honor, dentro de los honores, digamos, si vos pensás que el premio Nobel es el honor más grande que puede recibir un científico en vida, hay otro conjunto de premios, o el ingreso a la Academia de Ciencias de Estados Unidos, que es la Academia de Ciencias más prestigiosa del mundo, que está en ese segundo escalón. O sea, no hay mucho más. Digamos, después que entraste a la Academia de Ciencias de Estados Unidos, estás en el escalón más alto, estás jugando en las semifinales del Mundial. Sí, ha sido impactante. Para bien y para mal. Claro, ha sido impactante. Hay muchas cosas lindas de eso, pero lindas en términos de valores que te transmite la sociedad, ¿no? Yo creo que en esto hay que ser, lo digo, creo que hay que mantener siempre, mantenerte siempre, o sea, la fama es puro cuento, este partido hay que jugarlo todos los días, o sea, nada, o sea, no te desvíes del foco. Pero sí es lindo cuando una persona te dice, che, lo que ustedes hicieron nos dio tranquilidad, lo que ustedes hicieron nos dio confianza, que eran palabras que como científico yo nunca había escuchado. Nadie me había dicho, tu trabajo me da tranquilidad. En todo caso me decían, tu trabajo está bueno, me permite entender mejor una patología, pero no, vuestro trabajo nos da tranquilidad, ustedes nos dan confianza. Eso fue como un descubrimiento en el camino, ¿no? Que nosotros no teníamos idea. Eso estuvo bueno. Obviamente hasta el día de hoy me da mucho pudor
cuando alguien se acerca porque lo sentís un poco, pero es lindo, esos mensajes son lindos, pero yo lo rescato, la verdad que lo rescato en clave de valores de la sociedad. O sea, más allá, o sea, creo que haya gente que lo sienta como algo bueno, me gusta porque me parece que ayuda a construir mejores sociedades, donde hay valores lindos que se promueven. Bueno, este fue un grupo que trabajó en forma desinteresada, en forma honoraria, metió pata, utilizó el conocimiento, fue respetuoso con todos, o lo intentó, evitó al máximo la partidización, que era un factor de riesgo en pandemia. En el GACH nunca a nadie se le preguntó, nunca. Con Henry y Fernando nunca hablamos de eso. Laburamos juntos casi 2 años. Y lo que pasa es que la cabeza nuestra no va por ese lado. Cada uno tendrá, obviamente, pero nosotros en la tarea que estábamos y en lo que hacemos, eso no es nuestro cerebro no va por ese lado. Pero obviamente que hay muchas personas que piensan todo en términos de Nacional Peñarol. Nosotros no lo vemos así. No lo vemos así. Y eso fue muy saludable en la interna, porque también permitió sostener el proceso durante mucho tiempo. Porque tironeos hubo de muchos lados. Bueno, entonces, ¿cómo un grupo de 60 personas tan plural, tan diferentes, con edades tan distintas, había científicos que eran más jóvenes, los otros que eran más veteranos, cómo se mantuvo unido tanto tiempo? Y yo tenía algo muy claro, digo, y la coordinación también. Había una cosa que no nos podíamos permitir, que era la fractura interna. Eso, si ocurría, era el final del equipo. No existía un escenario de GACH partido, unos siguen y otros no. Hubo alguna ida puntual, pero que no incidió en el global. Porque lo potente era el equipo, ¿no? Y como equipo charlábamos todo. La responsabilidad al principio fue muy grande. Vos fíjate que nosotros literalmente hemos leído miles de documentos, miles. O sea, la producción COVID ha sido muy grande y nosotros, el grupo leyó decenas de miles como grupo y cada uno de nosotros leyó, yo tengo más o menos el número de lo que yo leí, pero son miles y miles. Pero pasa que el volumen de información era gigante y nosotros para poder recomendar algo teníamos que leer mucho. Entonces había mucha parte del día que yo estaba COVID, lo que era lectura y después lo que eran reuniones. Eso ocupaba 8 horas. Y el resto se lo robé a todo lo demás. Y bueno, tenía que hacer cosas con facultad. Parte de facultad y universidad también necesitaron, en lo personal, algunas opiniones mías en varios asuntos. Y las de Henry también, porque Henry es asistente académico de la Facultad de Medicina. Entonces no había forma de eludir, seguir metidos con la actividad. Y después empezaron a aparecer muchos requerimientos del exterior, además de la prensa nacional, ¿no? Porque la OPS, la OMS, la UNESCO, o sea, todo eso eran conferencias, charlas, eventos, que Uruguay, no sé qué, bueno, había que buscar la forma. En pandemia, la comunicación central, limpia, cristalina, sin ruido, porque tiene que ver con el comportamiento de las personas. Y si las personas no entienden bien, o entienden un mensaje que está mal, o lo que sea, entonces los países que comunicaron mal, o que comunicaron en forma contradictoria, o que hubo partidización que al final del día termina siendo contradictoria, las trayectorias fueron malas, aunque tuvieran sistemas científicos muy superiores a los nuestros. Estados Unidos es el ejemplo paradigmático, ¿no? La mejor ciencia, el mejor sistema, digamos, desde el punto de vista instrumental de salud, tienen el Center for Disease Control, que son brillantes, tienen los National Institute of Health, brillantes, tienen a Fauci, despegadísimo, y le fue como el cuerno, porque la comunicación fue, Trump, no, las vacunas son empanadas, tomá hidroxicloroquina, y entonces ahí la población se partió. ¿Esperaba la respuesta de los antivacunas? Le dicen antivacunas, pero sería antivacuna, quizás si hablamos solo de esta. ¿Esperabas toda esa reacción que iba a surgir? ¿Contraria? Ahora hemos visto que es un fenómeno que ocurre, que ha ocurrido en todas las epidemias. Hay una cantidad de... Yo ahora estoy en particular leyendo mucha literatura al respecto y en particular un libro escrito por el psiquiatra y psicólogo social Steven Taylor sobre la psicología en pandemia, donde él hace una recapitulación de todas las reacciones sociales de todas las pandemias anteriores y son fenómenos sociales que han ocurrido siempre. El tamaño varía en función de las sociedades que son más transparentes, más creíbles, más confiables, ese fenómeno es más chico. Pero no, obviamente para mí fue, desde la burbuja de investigación que yo trabajaba, fue un fenómeno que fue
inesperado. Me acuerdo cuando en los primeros meses de la pandemia un periodista norteamericano de National Public Radio me llamó y me preguntó si acá había gente contra las máscaras. Y yo quedé totalmente sorprendido de la pregunta. Tipo, ¿de qué está hablando? Yo dije, no, acá en Uruguay eso no pasa. Y luego, si bien no pasó eso, pasaron otras cosas que confrontaron con el conocimiento científico y para mí fue una sorpresa. Tiene que ver con lo que es la crisis sanitaria, ¿no? El evento, los fenómenos de miedo, inseguridad. Uruguay optó por un camino de la vacunación voluntaria. Y en ese camino el GACH estuvo totalmente alineado. Y también estuvo alineado el equipo de presidencia. O sea, no hubo ahí dos versiones. Uruguay siempre apostó porque como somos nosotros, porque es como nuestra sociedad, porque confiamos en el pensamiento racional y en la voluntad. Pueden haber ciudadanos que no quieran vacunarse, desde el punto de vista sanitario van a estar más expuestos a sufrir las consecuencias de la enfermedad, pero acá ha sido una opción. Bueno, vos viviste episodios violentos, sin duda, ¿no? De amenazas, aquella vez en Sodre, ¿no? Sí. Eso debe ser bastante... Y son situaciones que son penosas. ¿Te quedan resonando o las aprendiste ya a sacártelas arriba? Buenísima la pregunta. En la vida científica y en la vida personal aprendí muy tempranamente que está lo importante y lo accesorio. Y en la vida me trato de dedicar a lo importante. Con eso está el centro y la periferia. Y yo siempre, cuando empezamos el GACH, dije, de acá tenemos que tener foco y firmeza. Este camino va a ser largo. Y por eso. Son episodios que uno preferiría que no existieran, pero de vuelta, es indispensable para hacer esta tarea, concentrarse en lo que realmente es importante, y lo que realmente era importante y sigue siendo importante es proveer evidencia científica para lograr la mejor gestión posible de la pandemia, o por lo menos para aportarle elementos al gobierno y al sistema de salud. Y entonces en ese sentido es muchísimo, muchísimo más rico y más importante y más fuerte esa tarea, y creo que por suerte es lo que nos mantuvo firmes. También recibimos en forma muy frecuente el apoyo explícito de la población. Entonces creo que fue un descubrimiento que no me gustó, saber que existiera eso, pero traté de entenderlo mejor, por eso me puse a leer sobre psicología en pandemia, y ahora, de vuelta, concentrarse en lo importante, sabiendo que, bueno, las sociedades son más complejas de lo que uno desde la universidad y desde su laboratorio conocía. Creo que cada uno de nosotros como que está en su espacio vital. Mi espacio vital siempre fue un espacio, desde el punto de vista profesional, muy sano, muy limpio, muy fértil. Nosotros internamente en una de las reuniones plenarias del equipo, que fue buenísima, todavía con la epidemia muy activa, definimos que nosotros teníamos una responsabilidad social muy fuerte. Eso inclusive nos lo había dicho el propio gobierno muchos meses antes, que el GACH ya había excedido a lo que era la interacción con el gobierno para transformarse en un espacio donde la sociedad miraba, confiaba, creía. Creo que el hecho de publicar todos los informes en la web, en forma transparente, se veía lo que se producía, que era un grupo independiente, lo de la independencia era muy, muy importante. Entonces nosotros lo que planteamos es que la salida del grupo no debía afectar el estado de ánimo de la población de alguna forma, sino agregar
otra dificultad y tampoco debería ser una salida que desluciera o perturbara esa visibilidad tan buena que la ciencia había tenido y que la población se había apropiado. No se merecía nadie, obviamente, un final que no fuera un final bueno. Tuvo unos meses previos que fueron como complicados. Fueron complicados. No sé si Gachi dice esto, el gobierno hace lo otro. Hubo diferencias que además fueron diferencias que se observaron en múltiples países del mundo. Entre los asesores y los decisores, eso está buenísimo. Si haces un análisis transversal de una cantidad de países, esas tensiones fueron universales. Ocurrieron en todos lados. Alemania, bueno, Estados Unidos fue extremo, pero también ocurrieron en Canadá, que era un modelo muy parecido al nuestro, con los asesores. Ocurrieron en el Reino Unido, ocurrieron en varios países más. Entonces, como este otro fenómeno que también fue global, de lo que hablamos recién, este fenómeno universal de acoso a los científicos, también ocurrió en todas partes del mundo, también el tema de las tensiones con procesos tan dilatados pasó. Entonces, a ver, ahí nosotros nos planteamos que en cualquier escenario el grupo tenía que mantenerse unido hasta que ocurrieran dos cosas importantísimas. Nosotros le decíamos los dos hitos. Un hito era que el porcentaje de vacunación de la población fuera muy alto, que superara el 50%. Y el otro hito era que hubiera un desacople entre movilidad y contagios. O sea que las vacunas efectivamente empezaron a funcionar. Entonces nosotros eso, el día exacto donde visualizamos eso fue el 26 de mayo. Lo tengo clarito porque fue por primera vez que las dos curvas de movilidad y contagios se empezaron a separar. Claro, teníamos muchos casos todavía. Entonces la bajada era sobre un número muy alto. Entonces ese número muy alto tardó casi un mes en bajar a valores que nos hicieran sentir mejor. Pero esto era como cuando vos tenés un autito arriba de una colina y lo empujás y sabés que a partir de ahora sí va a bajar. Puede tardar un poco más, pero la trayectoria es hacia ahí. Entonces, nosotros nos habíamos planteado que tenían que ocurrir esas dos cosas. Y a partir de ahí, sí podíamos plantear un cierre. ¿Pero por qué tenía que terminar el Gacho? ¿Cuál era la razón? Bueno, una razón tenía que ver con la extensión en el tiempo, ¿no? Era muy difícil sostener una actividad con el nivel de responsabilidad y exigencia en forma honoraria durante 15 meses. Eso, nosotros inicialmente yo pensé que esto era por 4 meses, 3, 4 meses, 5 meses. Después, bueno, se fue alargando. Entonces, a ver, temas científicos iban a continuar, pero nosotros asumimos que ya con todas las herramientas que se habían desplegado, el propio Estado, con sus profesionales, iba a poder seguir adelante. Sí, de mucha preocupación, ¿no? Mucha preocupación. Porque aparte todos nosotros somos una caja de resonancia de nuestros hijos, de nuestros amigos, de nuestros padres, de nuestros hermanos que son ciudadanos y que te dicen, vos, flaco, ¿y? Y esa gente que te quiere. O sea, yo tenía miembros de mi familia que me decían, loco, ya está. Vas a desaparecer, o sea, te va a explotar la cabeza. Finish. O sea, gente que te quiere, que te veía que... Claro, ya va muchos meses, poco sueño, mucha presión. Y bueno, y esos son los tironeos que son la gente que te quiere, que también tenés que escucharla. Que son las que te sostienen, ¿no? Y todo eso juega, tus compañeros de trabajo, el propio grupo, o sea, todo eso operaba, las presiones, y vos veías que... Y nadie tiene la bola de cristal y nadie tiene, digamos, nosotros éramos un organismo asesor, pero si bien siempre dejamos claro que éramos asesores, como que siempre se nos pedía un poco más. Quería que de alguna forma el grupo incidiera más, y eso también era muy complicado. Entonces, ¿incidiera más en qué sentido? Como que tuvieran... Y bueno, como que pudiera... más firme, más... Quizás, sí, no sé si más firme, pero como que las recomendaciones, digamos, fueran tomadas en forma más completa en algunos momentos particulares, que en muchas ocasiones fueron tomadas en forma muy amplia.
porque el gobierno tomó muchas de nuestras recomendaciones. ¿Hubo un momento de desfasaje? Hubo un momento de desfasaje y hay una diferencia y bueno, esas diferencias tienen que ver con el nivel de acción de cada uno de estos organismos. El gobierno mira mucho más cosas y nosotros estábamos muy concentrados en el fenómeno COVID y en prevenir hospitalizaciones y muertes. Entonces era como que no necesariamente nuestro foco de acción no abarcaba exactamente lo mismo. El gobierno tiene muchas más dimensiones. Cada uno se lleva para sí en esta historia que hubiese hecho él, ¿no? Y yo no lo voy a decir acá, yo sé lo que yo hubiese hecho, pero yo no era el que tenía que decidirlo. Nosotros lo que sí tratamos de hacer, y en eso sí fuimos muy exigentes y rigurosos, es que nosotros, esto en los 3 coordinadores, nosotros en el momento más difícil queríamos estar absolutamente seguros que se entendía totalmente lo que nosotros queríamos transmitir, que no hubiera duda, o sea que... Y bueno, entonces fuimos redundantes muchas veces y tuvimos múltiples reuniones diferentes, porque si vos como asesor, tu recomendación no llega, desde el punto de vista del mensaje, con el peso y la fuerza, ahí como asesor estás fallando. Entonces nosotros quisimos asegurarnos, y por eso yo creo que nosotros nuestras recomendaciones en los momentos difíciles las dimos varias veces, con distintos formatos, y nosotros sentimos que nuestro mensaje finalmente sí pasó. Luego lo que se decidió pero en conocimiento pleno, porque nosotros nos cuestionábamos mucho a nosotros mismos, en qué medida estábamos pudiendo transmitir la situación y cuáles eran las posibles ramificaciones. Una vez que eso quedó claro, bueno, luego el gobierno tuvo todos los elementos y decidió de la forma que creyó más conveniente. Y nosotros en eso no tenemos por qué opinar desde nuestro lugar de asesores, porque ese fue el pacto y fue el acuerdo. Así como también el acuerdo que no podía haber interferencia política, que no la hubo. Entonces creo que nosotros no podíamos interferir, y no debíamos y no debemos, en absoluto, porque al GACH no lo votó la gente votó a un gobierno y a la oposición. Nosotros éramos un grupo asesor. Pero también nosotros fuimos muy celosos en preservar la independencia técnica. Nosotros le presentamos un informe al equipo de gobierno y a las 24 horas, dijera lo que dijera el informe, que a veces el informe estaba desfasado, se colgaba en la página de presidencia. Y eso es muy transparente. Y habla muy bien del Uruguay. Porque un gobierno podría decir, no, este informe no, cajoneámelo. Ahí nosotros íbamos a decir, no, esto no es el acuerdo, y hubiese sido peor, pero algún político de otro país obtuso podría haber hecho eso. No me publiques esto que me complica la vida. ¿Qué estás haciendo? No, eso nunca nos pasó. Eso se honró y creo que las dos partes honraron ese compromiso. Y también lo honró la oposición. O sea, en eso, y por eso Uruguay hoy, y el ministro da Silveira justo me comentó hace unos días que en Europa Uruguay se está viendo con un país con una increíble confianza y respeto. Ese es un capital que tenemos nosotros como comunidad, que trasciende a los partidos políticos, y es un tesoro que tenemos, que no lo podemos perder. Terminó siendo un modelo muy robusto, porque tenía independencia técnica, era multidisciplinario, y a su vez, en esta coyuntura en particular, haberlo hecho en forma honoraria, también es un tema de transparencia para todo el mundo. Que no es un modelo para hacer siempre, porque la gente tiene que vivir de algo, obviamente. Pero en la coyuntura tan particular donde estábamos, donde, fue como, nosotros trabajamos en lo nuestro. Hubo un momento muy difícil, el momento ese, abril, mayo, fueron muy difíciles. Nosotros teníamos la convicción y el modelado de que más o menos 2 meses y medio, 3 meses después de comenzado el plan de vacunación, los resultados se iban a empezar a ver. Pero bueno, había que verlos. O sea, esa era la proyección. Nunca tuve una percepción de catástrofe, eso no me pasó. Porque estábamos siguiendo muy de cerca todos los fenómenos
y sabíamos que había desafíos al sistema de salud, inclusive la mortalidad había empezado a subir, lo dijimos bastante temprano, al comienzo de marzo, que empezaba a subir, porque claro, a medida que vos presionás los sistemas de salud, la calidad de atención se resiente, tenés que hacer traslados, se te llenan las salas, nunca tuve una mirada catastrófica en el sentido de que va a explotar todo, eso no me ocurrió, pero sí viví con gran preocupación el hecho de que la ola fue larga y sostenida. A ver, lo que uno puede predecir, circulación comunitaria de Omicron en San Pablo ya hay. O sea que va a llegar. Probablemente llegue en enero y se expanda en febrero. Febrero. Gamma, Omicron. Aumento de movilidad. O sea, pueden haber fenómenos que sean parecidos. El impacto sobre el sistema de salud seguramente sea muchísimo menor a lo que fue, porque tenés una comunidad vacunada. Estamos vacunados. O sea que en ese sentido que va a haber, no va a ser la misma historia. Va a ser una historia más benévola, pero impacto va a haber, no sabemos cuánto. Es importante mejorar la protección, por eso es importante la tercera dosis. Cuando entre Omicron en los países se expande muy rápido, puede generar eventualmente un aumento de casos brusco, hay que estar esperado, psicológicamente hay que estar preparados para eso. Y entonces yo creo que aprovechando el tiempo que se viene, el verano, la vida al aire libre, nos merecemos poder disfrutar, sin duda, tenemos una comunidad vacunada, creo que podemos, si hacemos las cosas con cierto nivel de prudencia todavía, si mantenemos un cierto nivel de prudencia todavía, podemos disfrutar sin que este Omicron genere muchos casos que, por más que va a ser menor, puede terminar. Quiero dedicarle los próximos años de la carrera a mejorar los laboratorios de investigación de la Facultad de Medicina. Y para eso hemos conseguido financiación, ya estamos consiguiendo financiación, y vamos a expandir las capacidades de investigación en el edificio central. Eso como que es un objetivo lindo, porque es algo que queda cuando vos ya no estás. O sea, porque un laboratorio de investigación tiene una vida útil de alrededor de 20 años, digamos, ¿no? O sea, desde que lo armás hasta que, digamos, ya decae, unos 20 años, puede ser más, pero 20 años por lo menos. Entonces eso como que es un objetivo lindo, porque es un objetivo que deja infraestructura para todos los equipos de investigación, porque además ahora, con el crecimiento que ha habido, tenemos necesidad de más espacios y de generar más. Entonces eso es una cosa linda que me la propuse como objetivo. Desde la Academia de Ciencias queremos incidir en el futuro de la institucionalidad y del presupuesto de las ciencias, desde el lugar que nos toca. Me parece que eso también es algo que es una responsabilidad que nos toca. Y eso es como el momento de mi carrera donde puedo hacerlo, digamos, ¿no? Por distintas razones. Y después, del lado de las investigaciones mías, seguir con el menú de los temas que tengo, que tenemos varios proyectos de investigación, ese fervor por descubrir y por que las tesis de los estudiantes de doctorado avancen, lo sigo manteniendo. Siempre el objetivo de nuestro trabajo es entender a nivel molecular el origen de las enfermedades. Entonces, ahí hay como no sé, hay varios proyectos que me tienen recontra entusiasmado. Queremos desarrollar bastante, empujar bastante el área de lo que se llama bioquímica estructural. Estamos trabajando mucho en el área de bioquímica estructural, la forma de las proteínas, cómo la forma de las proteínas cambia, cómo eso se traduce en fenómenos de las células y de los tejidos. Más allá de los proyectos, como que trabajar en esos asuntos de desarrollos institucionales y de infraestructura son como las cosas que me divierte, pero siempre conectado con la vida diaria del laboratorio. No quiero convertirme, nunca me gustaría estar alejado de los manuscritos, los papers, materiales y métodos, mostrarme la gráfica, porque eso a mí me da como el cable a tierra. Cuando vos llegás al momento de la carrera en que estoy yo, es muy común que los tironeos te saquen definitivamente del laboratorio y pases a hacer cosas muy importantes como política universitaria, porque ese también es un camino, ¿no? O sea, decano, rector, consejero, pero bueno, el asunto es
para mí, en mi clave, en lo que yo entiendo, es mantener esa conectividad con lo que realmente te gusta, que es los resultados, los experimentos, las gráficas. Después viene todo lo demás para mí. Es decir, entonces claro, eso hace que el menú sea cada vez más amplio. En diciembre yo estaba caminando por la calle Paraguay y Valparaíso, por ahí. Yo venía con el tapabocas. Venía con el tapabocas en la calle. Una señora mayor se acerca y me dice, es usted, me dice. Claro, si es usted, yo le digo, bueno, si a usted se refiere a Radi, sí soy yo. Entonces me saco el tapabocas un segundo y me lo coloco. Sí, es usted. Me dice, bueno, le quiero agradecer. Pero mi agradecimiento, porque sí, todo el mundo les agradece lo del Gach, pero mi agradecimiento va por otro lado. Mi agradecimiento es porque gracias a ustedes, mi nieto, que no sabía qué carrera iba a seguir, se va a apuntar en ciencias. Entonces digo, me alegro pila, señora, no sé cuánto. Y fue bárbaro, porque como que ya no es ese grupo de gente rara que quiere hacer ciencias, sino que ahora hay gurises que dicen, está bueno esto.